Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy estoy feliz de la vida en esta nueva serie que habíamos abierto de traer lo nuevo, de charlas, de compartir, de entrevistas. Hoy tengo el inmenso placer de tener conmigo a mi querida Anaí Matallí, a una mujer valiente y extraordinaria a la que tengo el inmenso honor de venir acompañando durante este último año. Y quiero que nos hables un poquito de ti, de todo este viaje, dónde estás hoy, este nuevo proyecto que está surgiendo y, y cuéntanos, preséntate. Pues muchísimas gracias, Guruche, por esta oportunidad. Para mí también es un placer y un honor compartir contigo. Y me siento muy agradecida de que me acompañes en este viaje. Como dices tú, la palabra es viaje, ¿no? Porque viajazo, viajazo, inmenso. Bueno, pues yo llevo dedicada al yoga más de 20 años. Empecé pues dando clases y luego pues estuve en formación de profesores muchos años y desde hace pues como tres empecé a sentir ya que había algo dentro que quería manifestarse de otra manera, pero no sabía ni qué era ni cómo, solo era un sentir, nada más, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado le hice caso a ese sentir sin saber a dónde iba, sin saber si había agua en la piscina, simplemente me atreví a decir, vale, es hora de cerrar una etapa con la escuela, que yo trabajé en la escuela Mahashakti, súper agradecida a todos los años y a todo lo que aprendí, ¿no? En ese contexto. Y entonces me lanzo a la piscina y dejo la escuela, pero no tenía nada. O sea, me lanzo y no tenía nada. Uy, los primeros meses fueron de caída libre, como digo yo. Caída libre, vertiginosa, un pálpito, pero no ves, pero no sabes. Y ya en ese punto máximo de catarsis se cruza en mi vida, bueno, ya la conocía, pero en ese momento María Pérez me habla de ti, de Guruche, y digo, voy a probar, a ver qué pasa, ¿no? Y me pongo en contacto contigo y ya solo con la contestación del primer WhatsApp dije, es por aquí, es por aquí. Así que pues llevamos un año y unos meses trabajando juntas y sinceramente, Guruche, no me reconozco, o sea, no me reconozco. Internamente ha sido un boom, un florecimiento increíble, increíble con tu acompañamiento y sobre todo con algunas claves que para mí es las mecánicas esenciales, las dinámicas esenciales, la ecuación esencial. Entonces, no es tanto lo que ha cambiado lo externo como desde dónde, bueno, esto ya lo vamos a ¿Y hablar, para qué? Sí. desde dónde y para qué, ¿no? A mí eso me hace estallar la cabeza y entonces ahí empiezo a poder darle forma a ese sentir. Ujú. Empieza a surgir una forma, ¿no? Que también fue por etapas, o sea, y sigue siendo por etapas. No es que de repente de nada al todo, no. Un pasito que me va marcando el siguiente y empiezas a ver un poquito del siguiente. Patas. Así que bueno, pues esa nueva forma ha surgido como un proyecto que se llama NAI. Es un árbol grande, es un árbol, es un proyecto así como muy global. Y luego dentro de Anai están empezando a salir unos brotecitos y otras ramas también como muy bonitas y una de ellas hablaremos si quieres después, Claro. es esta escuela, ¿no? Am. Entonces ahora, ¿en qué punto estoy? Pues en un punto donde ya empiezo a ver que la plantita está naciendo, que esa semilla que hemos plantado está naciendo y en el punto de disfrutar del viaje, con sus altos y sus bajos, pero de disfrutar del viaje. Así que bien, muy contenta. Qué pasada. Fondo, Mm. forma y experimentación, ¿no? Ir a las raíces, tú además, ese compromiso que tienes contigo misma, con tu proyecto, con lo que sientes, ¿no? Con esa función que muchas veces lo hablamos, que es a través de nosotras, ¿no? Que va de nosotras porque el trabajo es dentro, ese Sí, trabajo personal en el universo interno, pero es a través de nosotras.
Fondo, forma y experimentación. Tú has hecho, es que más de 2 veces el trabajo de la ecuación esencial, ¿no? Ese ir al fondo a revisar, ¿no? Una primera mirada adentro, para luego empezar a dar pasos, integrando las mecánicas. Mm, Cada paso es la excusa, cada paso fuera es la excusa para un paso dentro y volver a mirar, ¿no? Qué potenciales se van abriendo y cómo ello se va manifestando más y más cada vez. mm, A mí me maravilla, lo decías al principio, ¿no? Sentiste esa llamada y soltaste. Y has expresado, no tenía nada, ese vacío, ¿no? Y no veía qué. Es impresionante cuando muchas veces empezamos el viaje también como con ese salto de fe, ¿no? Porque algo dentro nos pide, algo dentro nos llama y decimos, sí, ya, pero ¿qué? ¿Qué? Sí, yo suelto, pero... Y damos el paso. Eh, Qué impresionante, ¿no? Ese vacío que se siente, porque tú y yo lo hemos hablado mucho, ¿no? Cuando tenemos las cosas muy ataditas, ¿no? Nos sentimos muy seguras, eh, todo está como organizado, controladito, tenemos un sitio, ¿no? Pues ya sea en el trabajo, tal cual, y de pronto eso desaparece. Es como que nos sentimos en el limbo, yo le llamo, ¿no? Ahí colgando, como si fuéramos bebés, porque nos hemos desprendido de eso que nos daba seguridad, que nos daba estabilidad e incluso muchas veces aquello a través de lo que nos dábamos valor, ¿no? Entonces, es maravilloso porque atreverse a dar ese salto, confrontar ese vacío y darme cuenta que el anclaje lo tengo que hacer yo en mí, que las raíces tienen que ser internas, dentro, que no debo sujetar nada fuera, sino que debe ser interno. Y dar ese paso y empezar a hacer el viaje, wow, mm. ¿no? Impresionante, Sí, impresionante. sí, sí, sí lo es, ¿eh? Es muy curioso porque hay como una contradicción interna entre algo que a mí me lleva a seguir adelante y al mismo tiempo, uf, empiezan a moverse una serie de patrones. Es muy incómodo, es muy incómodo. Las primeras etapas del viaje y en momentos determinados la incomodidad es absoluta. Y sostenerse en la incomodidad, que es algo que yo aprendí de ti también, Guruche, y te lo agradezco infinito. Y sobre todo hay un tema, y es que el hecho de que estemos incómodas, que nos cueste o que se estén cuestionando los cimientos que teníamos, no implica que vayamos mal. Mm. Y eso a la mente le cuesta un montón entenderlo. Pero fue un aprendizaje tremendo para mí, ¿no? Y ese uno. Y luego el otro, en la no acción. Potente donde lo haya esto. Si hay algo que atravesó mi verano pasado, fue el aburrimiento. Me aburrí soberanamente. Y en ese aburrimiento eh, descubrí muchísimas cosas. Me parece, o sea, hoy en día el aburrimiento me parece clave para dar el salto y me parece absolutamente espiritual. ¿En qué sentido? En que cuando no estaba haciendo y estaba una tarde entera en el sofá, empiezan a salir los patrones antiguos. ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Y de qué vas a vivir? Y eres una vaga. Y pa, 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 pa. Entonces, con lo cual me permitió ver cuáles eran. Y empezar a darme valor, no por lo que estaba haciendo, simplemente por ser. Eso es nuevo. Eso sí que es nuevo, Guruchi. Porque lo sabemos aquí, como dices tú, Aquí. lo sabemos aquí. Sí, sí, no, yo soy, valgo, tal, no sé qué. No, pero aquí no está. Eso. Y entonces hay que parar para bajar eso al cuerpo y realmente darme valor por ser. Uf, para mí eso fue un antes y un después muy grande, muy grande. Mm, Una pasada. mm, Comentabas del viaje, el sostener esa incomodidad, ¿no? Porque algo dentro te dice sí, sí, adelante, algo se abre paso, pero a la par algo se desprende. Y ese algo que se desprende, el botijo, desprendemos botijo, soltamos capas de botijo para que la estrella salga. sí.
y es a la par, es a la par. Mm, Y claro, el botijo se revela mm, porque dice que yo se quiere sostener, ¿no? Y permitir, observando, siendo la que observa, no la que siente, que también sentimos, ¿no? Pero observar ese sentir y las mm, partes que nos habitan, mm, a sostener el viaje, qué importante. Y aprovecho para hacer un inciso, y yo te lo he dicho muchas veces, tú lo sabes, ese compromiso contigo mm, misma y con sostener ese viaje, para mí es impresionante. eh, Acompañando procesos, ¿no? Son las personas que tienen ese compromiso eh, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, y no es que hacen una sesión y ya, no, sostienen el viaje. mm. Y ese es el darte el permiso, ¿no? De, si es por aquí, determinación inamovible y adelante, adelante, adelante. Una pasada lo que expresabas de la no acción. Green for Action, acción, por supuesto. Y de hecho es a través de la acción, de la experimentación, del paso que se abren nuevos potenciales dentro y fuera. Pero efectivamente la espera, yo la conozco bien también, ese espacio en el que toca no moverse. Mm. Pero una no acción fuera puede ser una acción inmensa dentro, Esto es. Es que este fue el punto. Mm, mm, ¿no? Entonces, eh, ahí la clave, ¿no? A mí me gusta decir que a veces que el patrón, hay nuevos patrones, por supuesto, pero hay que saber qué patrón coger a cada momento, con esa escucha interna al momento. ujú. El patrón es saber qué patrón tomar. Sí, Y a veces la acción es la no acción. sí. Y eso como que a la mente, ¿verdad? Porque este es un viaje de construir la mente y Mm. que haya otra parte gobernando. Esto es. Esto es. Y ahí es cuando sí se abre una serie de potenciales, unas puertas que hasta ese momento yo es que ni concebía, ni concebía. Y de repente es, wow, ¿esto qué es? Es, Y esto lo quiero compartir. O sea, es que yo me quedé en eso de decir, no lo quiero solo para mí, yo quiero claro, compartir esto. Mm. claro, Y ahí es cuando empiezo a decir, ¿y si aplicamos esto en el yoga? ¿Y si le cambiamos el paradigma al yoga y empezamos a trabajar desde otro punto? Y wow, también, eso sí que fue un súper wow, porque de repente es como que es un salto, o sea, es un salto cuántico a otra forma distinta, que está para mí mucho más alineada con los tiempos actuales, mucho más. Y con las sensibilidades de las personas que estamos practicando o impartiendo yoga actualmente. Creo que se puede extrapolar a todo, ¿eh? Pero como el yoga es mi ámbito, pues lo hablo claro, desde. claro, Y me parece que digo, es por aquí. O sea, es que este es el nuevo paradigma. Hay que hacer desde otro lado. Y que es un trabajo que parece suave, pero es muy potente. muy potente. Muy potente. Porque realmente se te mueven todos los cimientos. Todos, no te queda ninguno por mover. El cuerpo, la emoción, las creencias, las ideas, o sea, lo que tú llamas botijo gordo de barro, Tengo barro. ahí va entero. Ay, la Sí. entiendo. Y el poder de lo sutil, porque estamos tan acostumbrados a cosas tangibles en el exterior. Mm, ¿No? Y sí, potente, potente, mm, y a veces muy sutil y apenas imperceptible, pero que marca la diferencia, ¿no? Y, y a mí me encanta, me emocioné inmensamente cuando expresaste, ¿no? Y ahora me cuentas un poquito, nos cuentas de Soham, la mirada del ser, mm, ah, de integrar todo este marco, ¿no? De trabajo, mm, porque al final es la llamada a ese nuevo paradigma ujú, al que tenemos que transitar, transitándonos cada uno de nosotros. El trabajo es dentro. mm, Y qué belleza, porque cada uno lo abordamos desde nuestro ámbito, desde nuestra función, con nuestros colores, con nuestras capacidades.
¿no? Y es bellísimo cómo eso se va impregnando, lo va tocando todo y se van creando nuevas formas, fondo, forma y experimentación. Mm, Y a mí me apetece que me hables un poquito de Soham, la mirada del ser, ¿no? sí. Eh, yo la veo como una rama, ¿no? Tú mencionabas que era como una semillita. Yo la veo como una rama porque el árbol eres tú, Ujú. son tus raíces. Te has dado el tiempo y el espacio, ¿no? Cuando hablamos de permitir al sueño ser, no controlarlo, no dirigirlo, que no sea mi personaje en mi botijo el que diga, yo quiero esto y lo quiero ya al castillo, y de esta forma, no, darte el tiempo, el espacio, captarlo de ahí, olerlo, tocarlo, no, todavía no sé qué forma tiene, bajarlo y que nazca de ti, de dentro a fuera. Para mí yo la veo como esa rama, Sí. esa primera rama. Sí. Joder, además es que sí, es muy curioso, Guruche, porque es tal cual. ¿Eh? O sea, tú me lo has contado, me lo contabas al principio de trabajar juntas y yo decía, vale, vale, pero la mente con ese escepticismo que tiene a veces, ¿no? Todavía no había claudicado. Y me decías, ello te encuentra, Matalle. Y yo decía, vale, si ella lo dice, pues me encontrará. Al principio, pues es como ahí, ¿no? Pero realmente es así, ello te encuentra. Porque ni en mis más pensamientos más locos, a mí se me ocurrió que fuese a nacer algo como una formación de profesoras de yoga desde un nuevo paradigma. Jamás lo tuve en la cabeza. O sea, eso es algo que de repente, ¡pum! Y digo, wow. Claro, en el momento en que eso sale y me doy cuenta, empieza a moverse otra vez todo, a decir, es por aquí, pero bueno, el personaje también se revolvió, con esto. Pero es tan grande la sensación de que es por ahí y que no es una cuestión de ego, creo, aunque el ego va a tener que formar parte, Por porque supuesto, tiene que claro, tirar de él, que digo, como decimos en yoga, on tat sat, lo que tú quieras. claro. Es como decir arriba lo que tú quieras. Esto, pues esto. Entonces, o sea, Soham nace de una revisión del yoga. ¿En qué sentido? En que el yoga está pensado en otro contexto universal, para hombres sobre todo, muy masculinizado, muy jerárquico, con muchos gurús, que en su tiempo histórico, a mi modo de ver, era así y tenía que ser así. Se necesitaba una referencia externa, una forma de trabajo, la energía estaba de una manera. Entonces, las herramientas son extraordinarias, pero los tiempos están cambiando. Y no es decir, es que están cambiando vibracionalmente de una forma que no habíamos vivido antes en la humanidad. Ujú. Entonces ya no sirven los gurús fuera. Por supuesto que nos inspiramos de personas, por supuesto que hay gente que nos acompaña un rato en el camino. Eso todo es así, porque hay gente que ha caminado ese camino antes que tú y te puede decir, cuidado con el charco, cuidado con no sé qué, ¿no? Pero el gurú ya no está fuera, Es dentro. es dentro. Entonces, el yoga nos tiene que llevar a conectar de forma real con esa sabiduría interna, no después de 20 años de práctica, no, desde el principio. Un poquito de paz, pero autogestión, escucha interna, validación. Entonces, hay determinadas herramientas y formas del yoga que, a mi modo de ver, deben adaptarse. Entonces, ya no es qué hago, esto es de la ecuación esencial, no es qué pranayama hago, sino desde dónde y para qué. ¿Para qué? No es qué asana hago, sino desde dónde y para qué. Lo mismo con la meditación. Y esto tiene un punto que para mí es clave y es que cuando las pautas vienen de fuera, tú te relajas y cumples, ¿vale? Entonces es como te dicen A, B, C y tú cumples A, B, C y ya está. Pero cuando las pautas son internas, nadie te va a decir ABC. Entonces hace falta una cantidad de sinceridad, Honesto. honestidad, autocompasión, darse el permiso de equivocarse, experimentar las polaridades. O sea, ¿qué te voy a contar? Que esto un poco en el ámbito yógico hasta ahora creo que adolece un poco de todo esto. Ujú. ¿Vale?
Te alimentas así, te haces así, esto es así. ¿Y qué pasa si hago de otra manera? Que ya no soy yógica, que ya no estoy haciendo yoga. No podemos perder el objetivo del yoga. El yoga es conectar con tu ser profundo y escucharlo y manifestarlo en la vida. ¿Vale? Entonces, eso no se puede perder. Y si yo, por hacer algo que me están diciendo de fuera, pierdo la conexión conmigo, por mucho asana que esté haciendo, para mí eso no es yoga. Entonces, Sohan nace de esto, de decir, nos atrevemos a revisar el yoga, nos atrevemos a mirar y decir, vale, ya no solo son es el qué herramientas, sino desde dónde las vamos a utilizar y para qué las vamos a utilizar. La Esto. fórmula fundamental, desde dónde y para qué. A mí me maravilla tanto, ¿no? Porque, claro, y luego todo eso es un viaje, porque cuando yo me hago la pregunta desde dónde, yo tengo que saber, tengo que entender qué partes me habitan y qué, desde dónde puede haber. Claro, Y aprender a verlos, mirarlos, reconocerlos, saber cómo gestionarlos, ¿no? Hablas de responsabilidad, por supuesto. Autoridad interna, la guía es interna. Y, reconocer que el camino de cada uno es único, que es que el viaje de cada uno es único, que cada uno, por nuestra cualidad y los trabajos que venimos a hacer, es que la guía es interna, porque yo no puedo seguir los pasos de otra persona porque está haciendo su viaje. Y si me pongo a seguir los pasos de otro, estoy haciendo el viaje de otro, no el mío. así es, así Y, es. y tomar esa responsabilidad, esa coherencia, esa escucha interna, esa compasión a todo lo que me habita y es tomar yo el poder, Esto. Y además no es desde el yo pequeñito de botijo de barro, es desde el yo grande. es la vertical. Justo, justo. Entonces, cuando entras en contacto con esa autoridad, la fuerza es increíble. La fuerza que se nota internamente es increíble, porque ya no es desde mí, hay algo que va más allá de mí y que es a través de mí. Y yo estoy aquí como instrumento. Entonces, permitirme, a mí me costó mucho esto, Guruche, permitirme fallar, permitirme equivocarme, permitirme transitar las polaridades Sí, fue muy complejo para mí. sí. Porque está, bueno, dentro de mí habitan pues distintos personajes, distintas máscaras como en todas, y algunas eran muy exigentes, muy Mm. rígidas, pensando que así lo hacíamos mejor, Sí, sí, sí. siempre con esa buena intención, pero que en determinado momento limitan la conexión Constriñen, y constriñan. Son corazas. justo. Y la autenticidad, ¿no? Y la espontaneidad de decir esto por aquí, por allá, no sé qué. Y bueno, en el momento en que me doy el permiso de decir que no, que me voy a equivocar, de hecho tuve que hacer o sea, lo tuve que hacer un poco a propósito. Adrede, ¿verdad? No es que es desde dónde y para qué. La equivocación, ¿qué? O el cagarla, ¿eh? Sí, Sabiendo desde dónde y para qué lo hago en mi viaje. sí, sí, lo tuve que hacer a propósito. Tuve que hacer ahí una serie. De hecho, hay un vídeo por ahí en Instagram Sí. que te movió ahí un poco todo. Y iba un poco desde ahí. Yo tenía fiebre, estaba no sé qué. Y dije, ¿desde dónde? Desde o sea, desde un personaje que va a confrontar al otro Claro, personaje. claro. ¿Y para qué? Para decirle al otro personaje, no todo tiene que ser perfecto. Eso Y no va es. a pasar nada. Eso es. Wow. O sea, es que no, o sea, lo interno fue lo que para mí fue un antes y un Sí, después de ese vídeo. claro. Todo es dentro. Todo es dentro. Darnos ese permiso a todos Sí, los niveles. sí, Y, y eso, y es que permitirme, entre comillas, cagarla, el error, la equivocación, no hacerlo perfecto, porque solo así hay una parte que se relaja y permite que salga. esto, sí, dar el permiso de Dar que salga, permiso que a esa todos los niveles. es la clave, ¿no? Y mirar. Otra cosa para mí muy importante también ha sido mirar y que sean vistas esas partes Mm, internas que mm. durante tanto tiempo para mí las he reprimido porque no las aceptaba. Claro,
no entraban dentro de mi esquema Claro, yógico. claro, Entonces había un rechazo visceral a ellas. claro. ¿Y eso qué hace? Que las metas en una cueva. Ujú. Pero que estén en la cueva no quiere decir que no estén aullando. Claro, Siguen aullando desde la cueva, ¿no? claro. Entonces empezar a sacarlas, empezar a mirarlas, a atenderlas, te veo, está bien. Wow, es que es súper sanador. Ahora sí, le pega un palo al ego gordo. Sí, claro, claro, Le pega un palo al ego gordo porque es como, no, no sabía que había esto aquí. ¿En claro, serio? Pero es como, pues lo hay, pues ya claro. está. Y lo acojo porque forma parte de mí. También soy esto. Y me voy a dar permiso, el permiso de Sí, respirarlo, de vivirlo, de sentirlo, de atenderlo. sí, sí. Sí, sí, un viaje increíble, increíble. Eso no quiere decir que no haya momentos Sí, telita. Sí, sí. durísimos, ¿vale? Durísimos internamente, sobre todo para las partes de mí que funcionan con antiguo paradigma, porque Ujú. todavía están. Claro, claro, claro. Entonces, esas partes internas que todavía funcionan con un antiguo paradigma, el cambio de paradigma es un salto abismal. Sigo con saltos de fe. Claro, claro, Es decir, yo he dado ese primero, pero todavía me veo. Sacar Soham fue un salto de fe, claro, vertiginoso claro. también. Eh, por ejemplo, el viaje está sostenido desde arriba también. Esa incertidumbre, que decir, wow, pues también es un salto de fe. O sea, es como que cada día elijo vivir desde el corazón. Cada día elijo vivir desde el nuevo paradigma. Cada día escojo amar las partes. O sea, no es una vez y ya está. No, no, Es un claro. trabajo constante hasta que se vaya integrando poco a poco y te salga ya, pues como te salía el antiguo paradigma, pero el nuevo. Claro, con una que está integrado. Claro. Y esto está muy guay porque es un más y más cada vez. Yo Mm, doy un paso, ¿no? A mí me gusta decir, cuando damos un paso, sí. Yo cuando inicié mi viaje, sí, un paso, un pasazo, pero botijo gordo barro, todavía con todo lo que quitarse y todo lo que... Y se va integrando. mm, Se va integrando, está guay porque ese automático, porque al final emitimos en el automático, a no ser que estemos muy presentes para hacerlo diferente, ¿no? Pero es una pasada cuando vamos la cruz de experimentación consciente, ver, experimentar, integrar, cuando paso tras paso, tras paso, tras paso, tras paso de experimentación consciente, ¡pam! Ya está. Y un día te ves funcionando ya desde ahí. mm, Y hay mm, tantas cosas que ir integrando, ¿no? Por mm, eso tanta observación eh, para darme cuenta a cada momento, ¿no? Y saber eso, que no es un tenerlo ya, no es, ala, ya está, lo tengo, no lo tengo o no lo tengo. No, es un más y más cada vez. Es un mm, tránsito, es un viajazo. mm. Sí, también es muy bonito ver, a mí me relajó mucho darme cuenta de que no había ningún sitio a donde llegar. Es, es. Uf, a mí eso fue como que me quité un peso de encima. Porque tenía como una responsabilidad muy grande de decir qué es, qué hago, qué tal, no sé qué. Y de repente es no, es que da igual, no importa si estoy en Mercadona o si estoy en la panadería o si doy clases de yoga, no importa. Eso. Aquí lo importante es la excusa del contexto Claro, para ver qué me pasa dentro y qué paso doy dentro. claro. Wow, eso también a mí me calmó muchísimo, Guruche, porque mucho, mucho. Es como que, y desde ahí, qué curioso, liberas eso y, ¡paca! Y empieza a bajar. Claro, que es como una rendición también, una Total. aceptación al viaje. O muchas veces cuando vienen, ¿no? A sesiones es con una idea, un proyecto, un negocio, ya, ya, centrarse a eso y que dé rédito, ordeñar al sueño, tú lo sabes, que lo hemos hablado mucho, y es ver, relax, el viaje es tuyo, allá donde estés, comprando el pan, en un retiro de yoga, en el sueño o en el no sueño con la vecina, Mm, mm, ¿no? Eh, y darte cuenta, impregnarte de que ese viaje son las 24 horas del día y que hay oportunidades en a la vuelta de la esquina en cada momento. mm. Sí,
todo el rato tenemos una oportunidad ahí Elegir y elegir, yo elijo observar qué oportunidad hay aquí para mi tránsito de constructo, ¿no? Y es que es una pasada, Matay. A mí me encantaba cuando tú me decías, es que es así, es que funciona. Mira, y para mí ha sido tan maravilloso, Matay, porque claro, yo sé lo valioso que es esto, ¿me entiendes? Eh, a mí también me ha llevado mucho tiempo ir captando, bajando, experimentando, integrando, constatando. Y tú sabes, yo siempre te lo digo, para mí tú has representado algo muy importante en mi propio viaje, ¿no? Con lo que es a través de mí, lo que yo tengo para dar, que es que tú ya la información la llevas dentro. O sea, para mí era impresionante porque yo hablo, desde el principio hablaba y tú lo reconocías todo. Tú es que accedías al campo de información, no a la palabra que yo emitía, ¿no? Entonces es bellísimo también cómo te has entregado en esa confianza, en esa rendición. Joder, Guruchi, pero tú imagínate mi sorpresa. O sea, yo hablo contigo, ya me gustó tu primer WhatsApp, pero yo en realidad, o sea, inicialmente digo, voy a contratar a una mentora que me ayude a llevar a cabo mi proyecto empresarial, ¿vale? Eso es como yo me acerco a ti. Sí, sí, Y de repente me encuentro una referencia espiritual. Y digo, wow, es que imagínate el shock para mí de decir, vale. O sea, fue increíble, increíble a este nivel, ¿no? Entonces, claro, cuando... Es que en realidad yo quiero vivir así. Es que decía Sri Aurobindo, ¿no? Un yogi que me inspira. Toda la vida es yoga. sí, Toda la vida es yoga. Entonces, realmente, cuando tú te acercas a alguien por un proyecto empresarial y empieza a hablarte de la parte interna, del ser interno, de la estrella, y dices, esto. Es que para mí es todavía, porque después de año y pico que llevamos trabajando, Guruche, tú lo sabes, el otro día la catarsis del mental fue brutal. O sea, yo salí de la sesión, estuve 3 días vuelta al aire, sí, porque fue un zasca a lo mental intelectual que quería controlar el proceso sí. y que yo no me estaba dando cuenta de esto. Y entonces es como que seguimos, el viaje sigue. O sea, Sigue, no he sigue, llegado a sigue. ningún lado, porque tampoco hay ningún lado en donde llegar. Ahora Eso, es experimentarme, pues sí. en Sohan, compartiendo esta nueva forma de yoga, con chicas, con mujeres que quieran formarse o trabajarse personalmente, porque Sohan no surge solo para profes de yoga. O sea, es como que el curso de profesores de yoga pues también es una excusa, es un contexto. Porque realmente da un marco buenísimo para trabajar en todas las áreas a través de las herramientas del yoga que funcionan muy bien, pero es un trabajo personal lo que queremos. ¿Que luego quieres dar clase? Pues sí, te vamos a enseñar a dar clase, pero primero hay que trabajarse, gente. Esto no va de acumular herramientas de yoga y luego replicarlas. Por lo menos yo no lo voy a dar desde ahí. Aquí hay un trabajo interno, el paso es dentro, como dices, y cuando lo tengo ahí integrado, entonces lo comparto, porque eso va a ser auténtico y va a salir de cada una su manera Ujú. de hacer. Y Con creo sus que eso colores, con su es. singularidad, Eso es. ¿no? Integras de fuera, haces Mm, el trabajo. esto es. Y no necesitas a alguien externo que te dé la autoridad, porque ya la vas a encontrar dentro. Por aquí sí, por aquí no. Mi sensibilidad y es una conexión directa. Eso es. Eso es, eso es impagable, eso es increíble. Sí, porque cuando llegas a conectar con esa voz, a reconocer esa voz, es que ya solo accionas desde ahí. Y si te tienes que quedar quieta, te quedas quieta. Y sabes, ¿no? Desde dónde y para qué estás accionando. Sabes que es por ahí. Sí, sí, sí. Y, y aunque revuelva un poquito en lo externo, porque revuelve un poquito en lo externo este tipo de posiciones, porque no siempre se entiende desde fuera. No tienen por qué entenderlo tampoco, porque no están haciendo tu viaje, cada persona tiene el suyo, Claro, ¿no? Pero cuando tú lo tienes claro, el desde dónde y para qué, es más fácil sostener el que el alrededor se revuelva un poquito. Es más fácil sostener. claro. No vas contra nadie, no estás con tu historia, con tu experimentación
y todo está bien. Tu coherencia. Y qué bueno esto, ¿no? Porque las estructuras, yo le llamo del viejo paradigma, ¿no? De las que venimos y son las que tenemos grabadas en el cuerpo, se resisten si nosotras mismas lo reconocemos en nuestro viaje, Mm. Sí, sí. ¿no? Pero tiene que ver también con esa coherencia y esa escucha interna. Y, y llega un momento en el que nos vamos fortaleciendo internamente, que es que ya simplemente las cosas se dan. O sea, una misma se rinde y es que no tiene que demostrar nada afuera, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi viaje ha sido maravilloso. A mí siempre me ha importado mucho, ¿no? Que el otro me entienda, que el otro sepa desde dónde hago las cosas, ¿no? El que no se me malinterprete. Ujú, Y para mí, en mi propio proceso, el decir, mira, yo lo hago desde todo mi corazón. ujú, Yo reconozco esa verdad, esa honestidad y el desde dónde lo estoy haciendo. Y me abandono a cómo lo vive o lo interpreta el de enfrente, porque no depende de mí. ujú, ujú, ¿No? Entonces, este viaje también requiere que me importe cada vez menos lo que piensen, lo que digan, cómo me miren, cómo me vean. Por eso es bellísimo, porque ese más y más cada vez de lo de dentro es un menos y menos cada vez también de otras cosas. es así, es así, Sí, es sí, sí. así. Y luego también es muy, o sea, es muy bonito cuando lo tienes claro dónde estás. El otro día veía una foto de una furgo que ponía detrás, en mi mundo el raro eres tú, ¿no? Pues es un Sí, poco esto. En mi mundo el raro eres tú o la rara eres tú, sin ir contra nadie, ¿eh? sí, Simplemente claro. que mi forma de vivir es diferente Sí, y no me voy a comparar con otras personas. Voy a vivir como yo siento que es coherente para mí y me doy el permiso de hacerlo. totalmente. Si todo el mundo sale, ahora que fueron aquí las hogueras de San Juan, ¿no? En Alicante. Todo el mundo sale y va a hogueras y no sé qué. Que no, quiero ir. Eso, ¿Desde dónde? Desde un autocuidado. Pero si quisiera ir, iría. ¿Desde claro, dónde? Desde me apetece compartir socialmente, ¿no? claro. Ahí te da mucha conciencia, Sí, sin dogmas rígidos de fuera. eso, No es correcto ni incorrecto. correcto. Depende de aquí. Sí, Y vas creciendo en coherencia. Es increíble, porque eso te va como unificando lo que estaba disperso. Es como que te va compactando internamente y dándole muchísimo valor a tu brújula interior, sí, claro. cada vez más. Mm. Y mira, eso que decías de la furgoneta, ¿no? Del radar eres tú. Justo el otro día hablaba con una persona. La importancia de cambiar la palabra me siento rara, ¿no? Por otra palabra, cómo nos hablamos, nos vemos, nos miramos a nosotras mismas. Y yo en mi viaje para mí fue una pasada porque eh, cambié la palabra rara por extraordinaria. Qué bonita. Una cosa extraordinaria. Y ya iba por ahí diciendo, "Buah, soy extraordinaria, ¿no?" Y fíjate también, porque igual a alguien se ve reconocido, ¿no? A mí ha pasado que hay muchas cosas en mi viaje que no las he hecho para mí, sino también a través de mi hijo, ¿no? Porque recuerdo que la persona que a mí me acompaña, me acuerdo que en una sesión me dijo, eso de rara. Del chopo chopo, del roble roble. ¿Tú quieres que a tu hijo le miren como raro? Porque claro, del chopo chopo, del roble roble. Así que ya vas cambiando eso de rara. Guau, me cayó, brum, así. Dije, no, 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 esto hay que dar la vuelta ya. Ujú, Y fue ese el detonante, ¿no? De empezar a mirarme y es como, brum, y hacernos cargo. Y cambiar porque el me siento rara tiene también como esa capita de víctima. Ay, me siento rara en este mundo. No, no, soy extraordinaria, con mi peculiaridad, con mi diferencia, con mis colores. ujú. Sí, 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 tiene esa capita de víctima y de no pertenencia, Ujú, además, ¿no? De ujú, decir, no me siento perteneciente a esto. ujú. O sea, cuando le das la vuelta, que está muy, muy bien, ¿eh? Cuando le das la vuelta, sí perteneces Sí, claro. a otra cosa, pero aunque no pertenezcas a la mayoría, pero perteneces a otra cosa, ¿no? Y Y te una miras, misma se da la pertenencia. Yo me "Mm, reconozco. esto es, esto es. Mm. Sí, sí, qué bonito, qué bueno. Nada, Mata y- Qué Sí. gozada, qué gozada. Bueno, para quien te esté escuchando y viendo, si quieres saber más de ti, si Ujú. quieres saber más de Soham, tu propuesta, la mirada del ser, cuéntanos un poquito dónde encontrarte. Pues ahora mismo me pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
que es donde más actividad tengo y ahí voy publicando un poquito todo. Anay barra baja Matalli y ahí me encontráis, tenéis toda la información, mi teléfono, correo y demás. Si me quieren escribir, pues encantadísima de atender a todas y a todos que quieran saber. Y Y bueno, ahí vamos despacito, de momento aquí en estos medios, sí. qué bien. Y un último mensaje que quieras transmitir, ¿no? Ahora, por ejemplo, que te está viendo, escuchando alguien, ¿qué te gustaría compartir, expresar desde ti? Que sí se puede, que sí se puede, Guruche. Que es o sea, es absolutamente posible vivir desde el corazón, sin grandes, como digo, tapasias. Tapasias decimos en yoga, sin grandes ascetismos, sin grandes trabajos ahí muy a la antigua usanza. Se puede vivir desde el corazón de una manera increíble y en coherencia. Creo que es este el mensaje que me gustaría compartir con todo el mundo. Oye, Sí, sí. Natalie, muchísimas gracias. Desde aquí, gracias no solo por este ratito, gracias por este viaje, ¿no? Que está siendo para mí también am, acompañarte. Gracias por todo lo que me das cada día, ¿no? El reflejo que representas también para mí y todo lo que me aportas. Así que gracias, gracias. ¿Qué decirte, Guruche? Gracias a ti también por ser ahí bueno, por acompañarme en este viaje. Para mí eres un referente, un nuevo paradigma y voy siguiendo tus pasitos. Luego ya sabes que yo soy muy libre y hago las cosas muy a mi manera, que es de eso Como se debe trata. ser, como debe ser. Pero es como esa referencia que tengo ahí y cuando me pierdo un poco digo, y estás ahí. O sea, estás ahí de una manera increíble. Es muy bonito sentir ese acompañamiento desde la distancia y desde la cercanía, ¿eh? Porque es como todo el espacio para experimentar, pero cuando digo A, Guruche está ahí. Y si no digo A, Guruche toma distancia y espera que yo vaya haciendo mi proceso, ¿no? Entonces es una forma de acompañar muy, muy bonita. Gracias. Gracias, Natalie. Pues nada, espero que a todos vosotros y vosotras que hayáis visto este videecito, que os haya inspirado un montón. Y nada, mandaros un abrazo grande y nos vamos viendo. Un besazo. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.